Partimos. Bueno, el lumbago, la mayoría de la gente, un 84% de la población se estima, ha tenido lumbago en algún minuto. Y es la segunda causa de consulta después de los síntomas respiratorios altos. Así que, aunque uno haga lo que haga, tiene que saber del lumbago. Esto es un síntoma más que una enfermedad. Y por lejos, la causa más común es el lumbago en específico idiopático, ¿ya? Y de eso yo no me voy a referir tanto. Esta es la principal causa de discapacidad. Tiene factores de riesgo asociados como levantar peso, o sea, está asociado a algunas actividades, fumar, obesidad, y también está asociado a la depresión. Existen factores que tienen mucha relación con todo esto del dolor crónico. Aquí están las causas principales del lumbago. El 97% de los casos, lumbago mecánico. Y de esto, el 70% es el lumbago típico idiopático. Pero si ustedes se fijan, la lista es bastante grande, ¿cierto? Y yo me voy a referir no a lo frecuente, sino más bien a lo infrecuente, pero más que por infrecuente, por la importancia que tiene, por la implicancia que tienen algunas enfermedades, como por ejemplo las neoplasias, las infecciones, la espondiloartritis obviamente, y también cuando hay compromiso neurológico. Dependiendo de la edad del paciente, nosotros vamos a tener distintas patologías que van a presentarse y en las cuales nosotros tenemos que pensar. Por ejemplo, una persona muy joven que tiene un dolor muscular, nosotros tenemos que quizás descartar una espondilolistesis. Después empezar a pensar en una hernia en un disco y sobre los 50 en la enfermedad que ustedes ya saben que es la artrosis. Y más adelante sobre los 60 en la estenosis espinal. Lo importante acá es que dependiendo de los síntomas, nosotros nos vamos a poder orientar a cada una de estas patologías. Por ejemplo, la estenosis espinal, este dolor puede irradiarse hacia la pierna. El dolor aumenta con la extensión. En el caso de la estenosis espinal son pequeños detalles que nosotros nos van a orientar. También lo que llaman straight leg raising, que es el lasage o el tepe, que es el levantar la pierna, y ahí se reproduce el dolor de una radiculopatía, también va a estar positivo en algunos casos. Entonces con el examen físico nos vamos a poder orientar bastante. Entrando de lleno, ¿qué pasa cuando una persona tiene dolor lumbar? ¿Cómo tiene que ser el interrogatorio para que nosotros lo hagamos ordenadamente y a pesar de ver miles de lumbagos no se nos pase los lumbagos graves? Yo llevo harto tiempo trabajando y me ha pasado que he visto muchos lumbagos y entre medio he visto lumbagos que son cáncer, o que tienen una compresión más importante. Me ha tocado ver pacientes que tienen síndrome de Caudequina, etc. Por supuesto que cuando uno ve a un paciente así, uno dice, chuta, quizás había más de lo que yo vi. Entonces, a pesar de que la mayoría de los casos es un lumbago transitorio y que después de unos 10 días se pasa, existen casos de lumbago que son por enfermedades graves y que es importantísimo diagnosticarlas, ¿ya? Entonces, como son tantos pacientes, nosotros tenemos que ver qué claves nos permiten a nosotros identificar estos pacientes que tienen los lumbagos que realmente requieren más atención, ¿ya? Es súper importante a quién le da el lumbago. No es lo mismo que le dé a una persona que tiene 20 años que a una persona que tiene 80, ¿cierto? Entonces ahí ya partimos con algo que nosotros, dependiendo de la edad, nos vamos a enfocar en distintas patologías. Es fundamental las enfermedades que tenga. Si un paciente ha tenido un cáncer, nosotros tenemos que siempre saber que los cánceres pueden volver y que una persona puede tener una metástasis. Entonces, sobre todo en algunos cánceres que vamos a ver después, es más probable que esto ocurra y ese es un detalle que no tiene nada de detalle y que toda persona que consulta por lumbago no le tiene que preguntar dirigidamente, ¿usted ha tenido algún cáncer?
También es importante saber si un paciente que es inmunodeprimido, que está comprometido, que pudiera tener, por ejemplo, una infección en la columna más frecuentemente, cosa muy rara en una persona más sana. También si fuma, es importante. También si ha tenido fiebre, no es lo mismo tener lumbago si ha tenido fiebre o no. También recordemos que están los dolores irradiados, puede tener una pielonefritis, puede tener una infección en el riñón. Si ha tenido pérdida de peso, nosotros también vamos a sospechar otro tipo de enfermedad. Entonces todo esto tenemos que ver a quién le da el lumbago. Después, ¿qué le provocó el lumbago? Claro, la persona se cayó, literalmente sacó la cresta, se cayó, se pegó fuerte. Esto puede haber sido hace varios días y no siempre al inicio se sienten los síntomas. Importante en qué situación se produjo. ¿Existe una causa que lo provocó aparentemente o no? ¿Cómo es el dolor? Acá es un poco más difícil, porque no sé si ustedes han tenido lumbago, ¿alguien? ¿Han tenido lumbago? Sí. Yo. Sí. No duele harto, ¿cierto? Sí. O sea que la intensidad no es tan decidora, porque lo que pasa es que cuando uno tiene lumbago no le dura tanto quizás, pero los primeros días, yo por lo menos he tenido varias veces, uno anda como robot y duele mucho. Entonces, además la intensidad del dolor es muy variable. Yo diría que no es un parámetro tan determinante. ¿Ya? Sí, yo diría que el dolor se refleja cómo camina, cómo se mueve, todo lo que hace, yo creo que determina más el dolor que cuando uno le dice al paciente cuánto te duele de 1 a 10 que te dice 10, pero uno ve que cuando termina la consulta se para y se va como si nada, en cambio otro que apenas se para, ¿me entiendes? A veces el dolor habla más por la actitud que por lo que dice el paciente de su dolor, porque yo no conozco a nadie que me haya dicho a mí, ay, mi umbral del dolor es súper bajo. Toda la gente dice a mí me duele, a mí nunca me duele nada y ahora me duele tanto. Entonces eso no es un parámetro tal. En cambio la actitud del paciente con lumbago, sobre todo fijarse cuando hace cosas que no son para evaluarlo. Por ejemplo, cuando saca la cartera, cuando saca el lápiz, cuando se para, no cuando uno le dice haz esto, ¿ya? Entonces cuando son actitudes espontáneas, esas son las que uno tiene que estar mirando, ¿ya? El tipo de dolor es importante, dónde le duele, si se le irradia, es súper importante, sobre todo aquí que podemos tener compromiso neurológico. Un punto que es importante también es qué relación tiene con los movimientos, ¿ya? Tenemos que el 97% de los casos son lumbagos mecánicos. Ahí el paciente quietecito soporta el dolor y se mueve y le viene espantoso y sobre todo en ciertas posiciones. O sea, eso es determinante también para orientarnos en la causa del dolor. El que sea nocturno, en general el dolor, por ejemplo, por una metástasis no perdona, es permanente e incluso puede despertar al paciente en la noche. Que sea agudo o crónico también nos va a orientar a ciertas cosas. La irradiación, como ya les había dicho, y tenemos que tener mucho ojo y preguntar dirigidamente porque está el compromiso neurológico de una hernia central que puede dejar con secuelas para siempre. Me tocó una vez en la urgencia un paciente que quedó con sonda, que tenía 20 y tantos años y que tenía una hernia central y que había consultado tantas veces lo peor en la urgencia. Y ese paciente empezó con retención urinaria, retención fecal, con anestesia en silla de montar. Entonces todo eso nadie a uno se lo va a decir espontáneamente. Uno tiene que preguntar dirigidamente si tiene síntomas que hagan pensar en que tenga una hernia central y que pueda tener un síndrome de Caudequina. Entonces, resumiendo, fiebre, pérdida de peso, dolor nocturno, más tiempo de evolución también hace menos probable que sea un lumbago común y corriente. Tenemos que pensar en una neoplasia, en una infección, y en esa oportunidad tenemos que hacer imágenes y exámenes de laboratorio. Nosotros no podemos hacer el examen a todo el que se cruza con lumbago. Y el examen neurológico, enfocado especialmente en el compromiso esfíntere y el que tenga un compromiso neurológico progresivo. Una persona que empieza con una lumbociática, por ejemplo, y la zona que tiene pérdida de sensibilidad empieza a aumentar o empieza a disminuir la fuerza, también nosotros tenemos que tener ojo.
Entonces, cuando vemos a una persona con lumbago, tenemos que preguntarnos, ¿esto es parte de una enfermedad sistémica? ¿Este paciente tiene compromiso neurológico? ¿Requiere una evaluación más quirúrgica? Y también nos tenemos que preguntar, ¿existe un estrés psicológico? ¿Esto es parte de un dolor crónico, que el paciente es como una especie de síntoma de su depresión? Este dolor, este paciente lo único que quiere es una licencia, cada 5 minutos te lo nombra, te dice que trabaja tanto que no puede hacer nada, y en vez de hablarte del dolor te habla de la licencia. Hay un montón de cosas que prolongan y amplifican el dolor. Ya, igual es enredado esto cuando hay depresión de por medio y licencia de por medio, porque esas personas también se pueden enfermar. Pero también puede haber algo ganancial, entonces ahí uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Y no alcanza a verse ahí, pero no necesariamente los pacientes necesitan imágenes. Tenemos que hacer una historia acuciosa, tenemos que saber que a pesar de que la mayoría de las veces, gracias a Dios, no va a ser algo malo, no se nos puede pasar lo malo porque es muy grave. Y el examen físico, nosotros no necesariamente, yo me acuerdo una vez me pasó algo que para la risa, porque yo estaba de turno, era interna, y uno le hacía el examen que incluía tiroides, pabellón auricular, toda la cosa, y me acuerdo que llegó por lumbago y no lo había hecho en la sección, me había olvidado, porque era tanto lo mecánico y a uno le puede pasar eso. Entonces uno tiene que dirigir el examen físico a la patología que tiene el paciente y por supuesto hay que hacer el examen general, pero siempre el LASET es súper importante. ¿Todos ubican lo que es el LASET? Hola. No. Yo no. Ya, bueno, No, yo tampoco. ya aquí más adelante. Entonces, ¿qué pasa con los estudios de imágenes? Los cambios degenerativos en la columna se inician a los 13 años, ¿ya? O sea, yo me acuerdo, yo me reía a grito porque la Kenita Larraín, ¿usted ubican a la Kenita Larraín? Que peleó con el Chino Enrique, yo el cuello, no sé dónde, y tenía fotografía, eso todo el mundo tiene, ¿ya? Te les cuento nomás para que ustedes sepan. En el fondo, a mí me llega un montón de gente a la consulta, y esas personas vienen con una radiografía que dice cambio degenerativo y creen más o menos que ya están fregados, que quedan inválidos. Y no es así. Los cambios degenerativos se empiezan a producir desde muy joven, y si se hace radiografía, entre 16 y 45 años, un 44% ya los tiene. Y si se hace resonancia, ese porcentaje aumenta en un 89%. Entonces nosotros tenemos que tener muy presente que si le vamos a hacer radiografía, es muy probable que salga eso. ¿Ya? Entonces no nos va a ayudar, al contrario, llega el paciente por cualquier cosa, después dices que yo tengo discopatía, yo tengo no sé qué, y eso es casi lo esperable a tener, ¿ya? Y son difíciles de interpretar, difícil de darle la relevancia exacta que tienen. Entonces, nosotros tenemos que acordarnos que existe también el dolor referido y que pueden haber hartas enfermedades sistémicas, del riñón, de la aorta, retroperitoneales, tumores ginecológicos, del páncreas, etcétera, que pueden dar dolor lumbar. Y ahí es muy importante la relación con el movimiento y todo eso para poder diagnosticarlo. Existen estas banderas rojas que la verdad es que igual son una orientación y sirven sobre todo cuando hay varias juntas, ¿ya? Una por sí misma, por ejemplo, alguien que tiene fiebre lumbar, uno no se puede volver loco, o sea, tiene que ver todo en su conjunto. La que sí uno se tiene que volver loco es la antecedente de neoplasia. ¿Por qué? Porque es feo que el paciente haya tenido cáncer de mama, tenga dolor de espalda, y si a ti te parece que es, tú tienes que estudiarlo hasta tener la imagen que te lo diga, ¿ya? O sea, hay que perseguirlo. En relación al cáncer, bueno, lo importante también es que no pierda la proporción y que esto que yo le estoy contando son cosas raras, pero se las cuento por eso mismo, porque en todas partes van a ver el lumbago mecánico, ¿ya? Para que no salgan de la clase pensando que toda la gente que le duele la espalda tiene cáncer, ¿ya? Un 68% de los metástasis óseas a la columna son por mama, próstata y pulmón, ¿ya? Entonces, sobre todo las personas que tienen antecedentes de ese tipo de cáncer, nosotros tenemos que estar más alertas. También está en el cáncer de tiroides y en el cáncer renal, y esto está enfocado como pacientes más jóvenes, pero el mieloma es súper importante descartar, ¿ya?
Por supuesto que las imágenes nos sirven, muchas veces aquí es necesario hacer resonancia, radiografía, pero un hemograma es rara vez normal en una persona que tiene un cáncer con metástasis. No es nada en medicina en absoluto, pero igual el hemograma es un amigo nuestro, o sea, muchas personas que uno ve que tienen dolores, se sienten mal, el hemograma normal nos descarta otras cosas, infecciones, también este mieloma, por ejemplo, es muy raro un mieloma que tenga hemograma normal. Entonces, todo ese examen que es tan simple, tan barato, y que está al alcance de todas las personas, que se hacen todo en el hospital, en todas partes, es un examen que nos puede ayudar mucho. Y la PCR también. La infección, la verdad que es algo bien raro, pero es muy dramático. Nosotros, ustedes cuando estén en medicina van a ver pacientes que son diabéticos, que tienen hartas patologías, comorbilidad, y sobre todo si esos pacientes han tenido algún procedimiento, o también hay que pensar en los drogadictos endovenosos, cualquier, por ejemplo, también personas que se hicieron, por ejemplo, una biopsia de próstata, cualquier procedimiento que pudiera generar una bacteremia, especialmente en un paciente inmunodeprimido, nos debe hacer sospechar esto. Esto es raro, es poco frecuente, pero cuando ocurre, cambia entre la vida y la muerte si uno lo diagnostica, ¿ya? Este es un dolor persistente, nocturno, de reposo, pero todo lo que hemos tenido lumbago duele mucho, así que yo creo que lo más importante es que hay que sospecharlo en las personas que lo pueden hacer, y las personas que lo pueden hacer más son los inmunodeprimidos con morbilidad importante, que hayan tenido algún procedimiento o algo que le pueda hacer una bacteria. Por ejemplo, tuvo hace 2 semanas una infección urinaria y de ahí puede haber tenido la bacteria, es un drogadicto endovenoso, etc. Por supuesto que esto requiere la derivación urgente, el hemograma, la PCR también nos va a ayudar, y la resonancia, porque la radiografía no es precoz para hacer este diagnóstico. Este es la SECH. Este es el examen que, se levanta la pierna del paciente, tiene que estar en dorsiflexión, y se reproduce el dolor de la radiculopatía al levantarlo. No tiene ni una gracia que el paciente como a los 90 grados diga que le duele. Cuando tienen una radiculopatía, ya con 40 grados, 30 grados, ya se reproduce el dolor y se puede hacer el diagnóstico, y tiene más valor cuando es contralateral. También es importante saber que cuando hay radiculopatía existe una distribución característica, porque las personas cuando tienen comprometido un nervio, el dolor va a ser siempre en el mismo lugar y va a tener el recorrido del nervio, ¿ya? Para evaluar los nervios, por ejemplo, en el caso del E4, el dolor va a ser más anterior, sobre la rodilla. En el caso del E5 va a ser más lateral y S1 va a ser más posterior. En el caso de L4 nos va a servir el reflejo rotuliano. En el caso de S1 nos va a servir el reflejo aquiliano. Y en el caso de L5 no tenemos reflejo, pero sí nos va a servir la dorsiflexión del primer espejo. Entonces, cuando tenemos un paciente con dolor radicular, ¿cuándo nosotros tenemos que correr? Cuando el déficit motor es progresivo severo, cuando se sospecha una neoplasia, cuando se sospecha un absceso, una infección importante, cuando existen síntomas que hagan pensar en compromiso esfinteriano, cuando existe esta anestesia en silla de montar que hay que preguntarla dirigidamente, y cuando uno sospecha estas líneas centrales cuando los síntomas y signos son bilaterales, ¿ya? Y eso requiere derivación urgente porque, como les decía, puede dejar secuelas irreversibles y va a requerir la realización de una resonancia. Esto es lo mismo: disfunción vesical-intestinal, anestesia en silla de montar, referencia urgente a cirujano de columna. Esto no es lo mismo tener una lumbociática, que es súper dolorosa, todo lo que quieran, pero
muchas veces se va a pasar sola incluso. Ahora se sabe que si uno se opera se le quita el tiro, pero si uno no se opera, lo más probable es que después de un tiempo se pase y que muchos no requieran cirugía. Las fracturas vertebrales, las mujeres posmenopáusicas que tienen dolor lumbar que le empieza de un día para otro, no está obligado a descartar una fractura vertebral, y aquí sí que no hay que ser apretado con la radiografía. Hay que hacer sí o sí radiografía porque existe un tratamiento para la osteoporosis que disminuye a la mitad el riesgo de fractura. Como veo pacientes con corticoides, tengo pacientes que tienen 5 fracturas de columna y es como que lo hubieran como un acordeón, así como que perdieron 4 centímetros y quedaron como sin cintura, así como que lo hubieran tomado de los cabezas y de los pies y hicieron así. Realmente es dramático. Hay gente que incluso llega a tener dificultad para respirar porque se altera toda la mecánica respiratoria con esta fractura. Donde más se producen fracturas es en la unión dorso-lumbar. Por eso a veces uno pide lumbar y no sale, y dorsal como que más o menos. Pero tenemos que acordarnos que existen los corticoides, que existen personas que tienen osteoporosis y no son viejitas, ¿ya? Entonces, si una persona, por ejemplo, se controla por artritis, tiene un dolor lumbar de inicio brusco, no ese dolor que le duele de siempre y todo el cuento, uno tiene que descartar que sea una fractura. Si hay un trauma significativo, tengo que investigar bien cómo se produjo el trauma. Si el trauma es significativo, también tengo que realizar una radiografía. También tenemos que acordarnos que hay pacientes que tienen anorexia, pacientes que tienen que son muy deportistas, que incluso tienen amenorrea, pacientes que tienen enfermedad celíaca, que tienen desnutrición, mala absorción y que pueden tener osteoporosis en edades jóvenes. Y la artritis reumatoidea, como ya habíamos visto, per se, por toda esta inflamación que se produce, tiene no solo osteoporosis periarticular, sino que también tiene osteoporosis que puede hacer que estas personas tengan fracturas. ¿Ya? Entonces, cuando existe, en resumen, ¿en qué pacientes yo hago radiografía? ¿Todos los que tengan lumbago? ¿Le hago radiografía a todos los que tienen lumbago? No. Muy bien, me parece que estaban durmiendo. Ya, entonces solamente les hago cuando tienen un trauma significativo, cuando sospecho que hay un compromiso como caudequina o déficit neurológico significativo y progresivo, le hago resonancia. Cuando hay antecedentes de cáncer, puede ser que la radiografía sirva, pero si mi sospecha se mantiene, le hago una resonancia. Cuando sospecho el cáncer, yo le hago radiografía y ahí la PCR y la VHS normal hacen menos probable que sea una resonancia. Y también eso nos sirve porque a veces es muy difícil para las personas, por ejemplo, yo en el hospital, salvo que se hospitalice, cuesta mucho hacer una resonancia, se demora varios meses. Entonces hacer la PCR o la VHS, si le sale alta, le digo a usted, aunque le pida plata al vecino, se hace la resonancia. En cambio, si está normal, uno quizás podría esperar, ¿me entiende? Entonces eso es importante. Si hay riesgo de infección espinal, que se produce, ya habíamos visto, en los pacientes que son especiales, que tienen inmunosupresión, que han tenido procedimiento, resonancia, también la VHS y la PCR alta nos puede ayudar y ver si hacemos al tiro la resonancia o no. Y cuando uno sospecha fractura vertebral, radiografía. Y ahora entramos al espóndilo. La verdad es que esta enfermedad, no sé si alguno alcanzó a leer el paper. ¿No Sí. el paper? Sí. Ustedes ven que uno se sorprende porque, de acuerdo al paper, la frecuencia del espóndilo es bastante alta. Incluso los que han ido al poli, por cada 50 artritis uno ve un espóndilo. Y en teoría la frecuencia debería ser la misma. ¿Eso qué significa? Que hay muchas personas que andan circulando, capaz que hasta uno de ustedes, el que tiene un espondiloartritis y no sabe. Los Países Bajos, ¿cuáles son los Países Bajos? ¿A qué le llaman Países Bajos? Holanda. Holanda. Ahora se llama Países Bajos. Ellos son los más secos para esto del espondiloartritis. Si a ustedes les interesa esto, y no solo eso, si quieren estudiar, si tienen cualquier duda, ustedes se meten a ASAS con mayúscula.
ellos han hecho, la mayoría de los estudios, han definido los criterios diagnósticos, todo, y compartieron todas sus diapositivas, están traducidas a todos los idiomas, y de todos los temas, de patología, de todo lo que vamos a hablar ahora. Bueno, yo la mayoría de las slides las saqué, de la diapositiva las saqué de ahí, ¿ya? Pero es súper bueno cualquier duda que ustedes tengan, y es llegar y meterse, ya, es gratuito. Así que para que anoten ahí, ASAS. Estos reumatólogos de los Países Bajos, porque la espondiloartritis estaba como abandonada, así como primero puro lupus. Después la artritis se puso de moda con esto los biológicos. Y nadie pescaba los espóndilos, y la verdad que los espóndilos se quejan poco, pero es horroroso. Entonces, ellos hicieron un estudio, me parece que en Leiden, en varios lugares de los Países Bajos, en los cuales dijeron, vamos a ver a todos los pacientes que tengan lumbago de más de 3 meses, que tengan menos de 45 años, entre 16 y 45 años, todo lo que quisieran, ¿ya? Y vieron a 157 pacientes, de los cuales 60, después de que los vieron ellos, después de que los vio un comité de expertos, le hicieron diagnóstico de una espondiloartritis, lo cual da un porcentaje barbárico que es 38%, ¿ya? O sea, de las personas jóvenes menos de 45 años que tenían lumbago, el único requisito, más de 3 meses, un 38% cumplió los criterios para hacer una espondiloartritis después de ser evaluado por reumatólogos especialistas y después de que se vio con la evolución que sí era eso, ¿ya? Y eso significa que mucha gente que tiene lumbago anda paseando por la vida sin que tenga idea de lo que tiene, ¿ya? ¿Se entendió, cierto? Hola. Sí. Ya, que no se queden dormidos. Esto está un poquito de atrás para adelante, pero yo a todos los que han ido al poli, cuando vienen con lumbago y son jóvenes, yo les digo, castigado a la pared. ¿Qué significa eso? Que le voy a medir la distancia occipucio-pared o trago-pared. La verdad que esto es una medición que es tardía, por supuesto que no le voy a diagnosticar la enfermedad cuando está empezando, cuando el cabro ya se quedó medio tieso para adelante. Pero es algo tan fácil de hacer, y yo veo pacientes que ni siquiera se pueden acostar, o sea, que quedan como medio sentados de los chuecos que están y nadie les había dicho que tenían esto, ¿ya? O sea, esto yo no demora más de 2 minutos, ¿ya? Entonces, si esto está aumentado, uno debe sospechar que tenga esto, por supuesto que no es un diagnóstico precoz, pero es importante que se pueda hacer. Este es el CHOVE, uno le mide 10 centímetros, ahí ven a la altura de la espinilla anterior superior, y después tiene que, en su máxima inclinación hacia adelante, tiene que subir más de 5 centímetros, ¿ya? Y también estos que son tiesos suben muy poquitito. Esta es la expansión torácica, eso ya es un poquito más complicado de hacer, pero en el fondo, esto todo es más barato que la resonancia, ¿cierto? Ya, esto ahí nada que ver. ¿Qué es lo más importante de todo? La sospecha diagnóstica. ¿Y qué significa ese monito? Lucas, ¿qué significa ese monito? ¿No está Lucas? Catalina. ¿Está Catalina? Hay como 4 Catalinas. Sí. ¿Qué Catalina está? Totelo. ¿Qué significa ese monito? Según yo que puede ser uno, puede ser otra, puede ser cabeza, puede ser cola. No, significa que ustedes ahí van. Eso es lo que les falta para terminar. En la vida. Exacto. ¿Ven que no les falta? Eso era un intermedio musical. Sigamos. ¿Ahí lo entendieron o no? Sí. Ya. Sigamos. Espondiloartritis. Ya. Estas enfermedades, que son así como de la nebulosa, que nadie ni las ubica, ustedes ya vieron que yo les demostré que no son tan raras, así que nosotros tenemos que saber que existen. Estas son enfermedades inflamatorias articulares, que se caracterizan porque ustedes vieron que cuando
que la artritis reumatoidea tiene compromiso periférico, en cambio acá es axial, o sea, sacroiliacas, columna y también el esternón, ¿ya? Son de origen autoinmune, se llaman seronegativas porque tienen exámenes como factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares negativos, tienen una asociación genética. Yo tengo unos pacientes que son 4 de su familia que tienen esto. Son todos tiesos. Esto tiene una evolución subaguda o crónica, no es así como la gota me empezó ayer a las 3 de la tarde, ¿ya? Produce mucho dolor y limitación funcional, lo pasan pésimo. Esta es la clasificación actual, la que está arriba, en la cual se dice que tiene una espondiloartritis y se le llama con o sin compromiso radiológico, porque puede haber solo alteración en la resonancia, o sea, se supone que una etapa más precoz y no necesariamente avanza a que se ve en la radiografía. Y también se puede diagnosticar, de acuerdo a los criterios, por la presencia del HLA-B27 positivo, que eso es lo que tiene que ver con la parte genética, más otros criterios clínicos que vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de espondiloartritis, esta puede ser causada o asociada a la psoriasis. Y se acuerdan que en la primera clase les dije que todo el que se cruza que entra en reumatología, ustedes tienen que preguntar, ¿ha tenido psoriasis? También puede ser asociada a enfermedades inflamatorias intestinales y también puede ser reactiva. No sé si le han echado un vistacito ahí a algunos seminarios que vienen con uno que tuvo diarrea, ¿cierto? Y que puede estar precedida por una infección. Y puede ser sin ningún desencadenante, sin psoriasis, sin enfermedad inflamatoria intestinal y sin una infección precedente. ¿Por qué se caracteriza en general la espondiloartropatía? Porque tiene este lumbago inflamatorio, que ya lo vamos a definir, porque tiene sacroileitis, que es lo más precoz que se produce. ¿Dónde está la sacroiliaca? Saben ustedes, ¿cierto? La articulación sacroiliaca, a ver, aquí te puedo preguntar. Camila. ¿Está la Camila? Camila. ¿Cuál Camila? Esa, la que habló primero. ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la articulación sacroiliaca? Si una persona tiene inflamada la articulación sacroiliaca, ¿qué le duele? ¿Cómo dice que le duele? ¿Dice le duele la cola? ¿Qué cola dice? Pero no dice la cola, dice exactamente qué. Ay, no sé. Imagínense los pacientes tampoco, por eso me tiene que ayudarte. Ay, no se me ocurre. Yo diría que me duele la cola. Habitualmente les duele como el bolsillo del pantalón, ¿ya? O dolor en el glúteo, ¿ya? Porque es como al ladito. Pero el bolsillo del pantalón queda como más elegantito. ¿Ya? Ya, sigamos. Oligoartritis simétrica. ¿Qué significa oligoartritis? ¿Cuántas articulaciones? 2 o 3. 5. Claro, muy bien. Entonces tienen y asimétrica. ¿Cómo era la artritis reumatoidea? Simétrica. Bien, despertaron. Eso me parece. Si no, parezco loca hablando sola aquí, po. Ya. Y estas enfermedades, como todas son así entretenidas, tienen manifestaciones extraarticulares. Pueden tener compromiso cutáneo, de mucosas, de ojos, entesitis. Esa es la palabra clave. Eso es distintivo de estas enfermedades, ¿ya? Puede afectar los dedos también en forma distintiva, también el corazón, también los pulmones. Esto es en pacientes jóvenes, o sea, cualquiera de los cabros que están aquí puede tener esta cuestión. ¿Ya a alguno le duele la espalda? Sí. Sí. ¿Por qué toma? Y puede contestar por qué. ¿Le duele la espalda a algún hombre? Sí.
Ya, entonces el tiro todos Bueno. tienen que hacer el examen físico. Ya. Entonces, ¿a qué llamamos lumbago inflamatorio? Bueno, esta todavía no está tan buena de eso, pero es en general un lumbago de reposo. Cuando ustedes, por ejemplo, se cambiaron de casa y estuvieron toda la tarde trabajando, les duele la espalda, ¿cierto? Y se acuestan y se alivian. Estos no, se acuestan y es tan terrible que esto de que la clase sea a las 9 dirían, no, ¿y por qué fue tan tarde? Porque se tienen que levantar, no pueden estar ni los domingos acostados, porque no soportan la cama. Y el dolor es peor, supongamos que no cuando se acuestan, sino que en la madrugada, ¿ya? Amanecen rígidos y cuando hacen ejercicio se les quita. Yo tengo una paciente que casi no toma remedio, ¿por qué? Porque va al gimnasio todos los días. Y tienen un poquito de caimiento, no están así como cuando uno tiene un lumbago que le duele harto, pero que igual no está decaído. Estos incluso pueden tener signos inflamatorios del examen de laboratorio con elevación de la sedimentación y la PCR. Y pueden haber alteraciones en las imágenes, donde la más precoz es la sacroiliaca. Después se afecta la columna. Esto es lo que yo le llamaba lumbago inflamatorio. Se caracteriza porque se da en personas relativamente jóvenes, menores de 45 años, dura más de 3 meses, es de inicio insidioso, se asocia a una rigidez matinal, mejora con el ejercicio, aumenta o no mejora con el reposo y lo puede despertar especialmente en la segunda mitad de la noche. Y esto, como dice, dolor de glúteo alternante. Ya eso es lo que le llaman a la sacroiliaca, back pain. Ya. Entonces ya habíamos visto que CRBHS alta, cero negativa, porque tiene factor reumatoideo negativo. Desde el punto de vista de las imágenes, por supuesto que lo mejor es la resonancia, incluso existen resonancias que son específicas, que uno dice resonancia nuclear magnética con protocolo espondiloartritis, porque se hace con esta secuencia que permite ver mejor en el caso de que haya inflamación, que haya edema óseo, y se hace y se puede hacer uno solicita una orden y, o sea, tiene que pagar una sola, porque por ejemplo si alguien tiene un cáncer y uno le pide resonancia nuclear magnética cervical, dorsal y lumbar, son 3 resonancias, multipliquen por 3. En cambio usted le puede decir protocolo espondiloartritis, le ve toda la columna y le ve así como 4 por 1. Y la sacroiliaca, porque ve específicamente enfocado a evaluar las articulaciones para ver si tiene esta artritis. El escáner también es una alternación intermedia. ¿Y por qué también sirve? Porque muchas veces las personas no soportan la resonancia. ¿Por qué pueden no soportar la resonancia? Por la posición. Porque tienen que estar acostados. Sí, porque tienen que estar acostados. Pero hay mucha gente que no soporta la resonancia. ¿Por qué no la soportan? Porque son claustrofóbicas. Claustrofobia. ¿Por qué más? En los niños Porque más. mucho tiempo el que tiene que estar mucho tiempo quieta. Exactamente. Es súper frecuente, ¿ah? Y lo otro que hay que preguntar cuando uno pide resonancia es que si tienen algo metálico o prótesis, cosas, hay que ver de qué son, o marcapasos, o válvulas. No todas las personas se pueden hacer resonancia, ¿ya? Entonces en ese caso tendríamos que hacer un escáner, que no es lo ideal, pero también ha mejorado mucho, también puede ser bueno, y la radiografía, que es bien difícil de interpretar. O sea, igual cuesta como que quede derechita la articulación, no es tan fácil de interpretar. En cuanto a la histología, hay una sinovitis crónica, como la artritis, pero con tendencia erosiva, que evoluciona hacia fibrosis y anquilosis. Prácticamente cuando ya lleva mucho tiempo queda pegado al hueso. Tenemos esto, que es la asociación genética, la HLA-27, que cuando es una espondiloartritis anquilosante, que es la forma más agresiva, que esos pacientes, esto es tan terrible que las vértebras quedan unidas, se le llama como en caña de bambú, y en vez de ligamentos se producen puentes óseos. O sea, yo tengo pacientes que le digo, mire para el lado y se tienen que dar vuelta entero, así como una silla, como que estuvieran en una silla con ruedas, así que se mueven. La espondiloartritis reactiva tiene menos, la psoriática menos, la enfermedad inflamatoria intestinal menos. Y la población general no es tan bajo, 4%. Y en algunas poblaciones puede llegar a ser más, entonces no es suficiente para decir, tiene el HLA-27,
ayuda cuando se junta con otros criterios, pero por sí mismo solo no es suficiente. La HLA-B27 es un antígeno de histocompatibilidad de clase 1, tiene una alta agregación familiar, 50%, y hay varios subtipos, y tiene relación con la presentación del péptido antigénico. Es un factor de susceptibilidad. Y hay que tener claro que no toda la población B27 positivo tiene espondiloartritis, y también que no, o sea, hay personas que son HLA-B27 negativo y que igual tienen espondiloartritis. Se puede cumplir los criterios con otras manifestaciones. Entonces tenemos que la genética, específicamente la HLA-B27, e infecciones, bacterias que son citogénicas, provocan esta respuesta inmune y esta artritis seronegativa. Esta enfermedad, como les decía, lleva una gran limitación funcional. Por ejemplo, entre las vértebras se produce esta anquilosis ósea que provoca dolor, rigidez, y tienen este lumbago inflamatorio. Lo habitual es que se inicie en promedio a los 25 años y en adolescentes o jóvenes. Y esto es de las enfermedades junto con la gota que son más frecuentes en hombres, por la otra la mayoría eran más frecuentes en mujeres o la misma proporción. La frecuencia esa, la verdad que en el estudio ese que yo les mostré decía 0,5 a 1, o sea, cada vez se va aumentando la frecuencia. Puede asociarse a una oligoartritis periférica que compromete principalmente las extremidades inferiores, y puede afectar las caderas, las rodillas, también tiene un dolor externoclavicular, así como que le duele el pecho, duele mucho eso, externocostal, y les puede doler los hombros. Tienen este chover, que era esto que se inclinaban hacia adelante, menor de 4 centímetros, limitación de la expansión torácica, rigidez cervical, y tienen estas manifestaciones extraarticulares, como las entesitis, que significa que se inflama el sitio de inserción de los tendones, por ejemplo, aquiliano o plantar. Es muy frecuente que a estos pacientes les duele el tendón de Aquiles o que le duela la planta del pie. También pueden tener, no es una artritis igual que la artritis reumatoidea, porque también tienen entesitis, entonces tienen como los dedos en salchicha, tienen como todo el dedo inflamado. Una de las manifestaciones que pueden tener es la uveitis, que en algunos casos puede incluso llegar a ceguera. Así es que cuando hay compromiso ocular requiere la evaluación urgente por un oftalmólogo. Y a veces el tratamiento inmunosupresor más que nada está dado por eso. Tengo un paciente ahora que está con una terapia biológica, y la razón por la cual le damos la terapia biológica es porque hay un anti-TNF específico que está demostrado que sirve para esto. A largo plazo, en un soplo para los que vean algún seminario por ahí, pueden tener compromiso con insuficiencia aórtica, pueden tener fibrosis pulmonar, pueden desarrollar amiloidosis, ¿ya? O bloqueo auriculoventricular. Ahí, si ustedes se fijan, cero flexión de columna. No se alcanza a ver también, aquí se ve mejor, entesitis, que es alteración de la inserción del tendón de Aquiles en el calcáneo. ¿Ven que esa yo la saqué del ASAS? Ustedes se meten al ASAS para poder ver esta y muchas más. ¿Ven algo ahí? Dedo en salchicha. Ya, ven que es distinto, que no es como la artritis, que esto no está circunscrito a la articulación, sino que está todo el dedo. Y ahí se ve que está inflamado, ¿qué cosa? Ya tendrían que ser ciegos la lupita si no ven, pues. Es la inserción de la... Pero tiene derrame, tiene hinchada la rodilla, ¿cierto? Sí. Y ahí tiene inflamado el ojo. Esta uveitis, al comienzo puede tener remisión espontánea, ser buena gente, pero también puede ser, como les digo yo, bien fregada. Y lo importante
es que el paciente no va a tener idea que la inflamación ocular tiene que ver con el dolor de espalda. O sea, que ustedes tienen que preguntarle, ¿a ustedes se le ha inflamado el ojo? Porque no le van a contar, ¿ya? Entonces, tienen una rigidez corporal progresiva, tienen esa cifosis dorsal y limitación funcional, que el problema es que cuando uno llega tarde, se transforma en un palo la columna y ahí ya no hay vuelta, aunque uno les dé esta terapia biológica. Así un paciente después de largo tiempo ni siquiera ve, o sea, ni siquiera es capaz de ver hacia adelante. Esa es la evolución que puede tener este paciente si no se trata. El tener HLA-B27, yo les decía que es más frecuente el espondiloartritis anquilosante, que en esta forma más agresiva tiene una concordancia gemelar, y la probabilidad de desarrollar espondiloartritis depende de si tiene historia familiar o no. Tienen en general este cuadro radiológico que es característico, que tienen erosiones, que tienen estos signos monfitos, que son que los ligamentos se transforman en hueso, ¿ya? Y lo que se llama columna en caña de bambú, que les decía yo, que es un verdadero palo de hueso la columna. Y pueden tener erosiones y calcificaciones en las entesitis. La sacroileitis es bien importante, que se puede ver en la radiografía. La espondilitis y todo eso también, pero en fases más tardías, más precoz, es una resonancia o un escáner. El centigrama tiene como menos valor porque es muy inespecífico. El factor reumatoide negativo, pueden tener VHS y PCR alta, también tienen anticuerpo antinuclear negativo, que era el examen que hacíamos en el lupus, también tiene complemento normal que bajaba en el lupus, y tiene 90% HLA-27. Ven ahí que está, o sea, como que no tuviera sacro ilíaca, es un puro hueso. Si ustedes se fijan, sobre todo en la que está más al lado derecho, pueden ver que las vértebras están unidas por hueso adelante. Y acá se ve clarito, ¿ven? Que es un verdadero todo hueso. Y son distintos que lo que se ve en la artrosis, que se produce en cachos, pero estos son pegaditos a la columna, como que la van dibujando, los otros son como hacia afuera. Esa era la forma más agresiva. Existe esta otra forma que empieza por una artritis y después, o sea, empieza por una infección y después se produce una artritis que es estéril, que es post-infecciosa, pero la persona tiene antecedente de haber tenido un cuadro infeccioso. Lo característico es que haya tenido una infección, ya sea urogenital, que a veces puede ser asintomática, sobre todo en las mujeres, y también que haya tenido una diarrea. Por eso yo a estos pacientes les digo, usted tiene que comer sanito, que no puede comer ahí los hot dogs de la esquina, porque si tienen infecciones, esto también tiene que ver en la patogenia con el tener bichos en la guata. Igual es importante la parte que sea una alimentación sana, sin que ojalá sea comida de casa. Esta infección puede haber ocurrido 1 a 4 semanas antes, incluso a veces más tiempo antes. Entonces el paciente no relaciona la infección con lo que le está pasando. Entonces ustedes tienen que preguntar, cuando llega alguien con una artritis, por ejemplo artritis de rodilla, en los últimos 3 meses usted ha tenido alguna infección, ha tenido fiebre, porque ellos no le van a llegar contando, tuve diarrea y después me vino la artritis, ¿ya? Esto predomina la artritis periférica y de extremidades inferiores. Esto puede ser más agudo, subagudo o crónico recurrente. En general también está a las 6 semanas, cuando dura más, o 3 meses ya como que se armó la fiesta y se quedó para siempre, pero a veces se pasa y no vuelve más. También puede comprometer las sacroiliacas, puede comprometer la columna, y acá son mucho más frecuentes las manifestaciones extraarticulares. Tenemos compromiso de mucosa y una causa que se producen úlceras orales. También tenemos uretritis y balanitis. Tenemos un rash que se llama queratoderma blenorrágico, que después lo vamos a ver.
y que es como que una culebra se estuviera así cambiando la piel. Se ve en las palmas y en las plantas unas ampollitas y se descama la piel. También pueden tener esta uveitis que ya vimos o pueden tener conjuntivitis. Y como ya les dije, puede ser como algo agudo, que cueste un poco que se pase, o ya crónico, que dura más de 3 meses. Y muchas veces VHS y PCR alta, pero que esté normal no lo descarta. Esa es la úlcera oral. Esas otras úlceras también se ven en el paladar. Ahí se ve en el calcáneo, en la planta, se ve como creció el huesito, que es como en el sitio de inserción del tendón, como una entesitis. La artritis reactiva o Reiter, se llama Reiter cuando está esta tríada clásica, que es artritis, conjuntivitis y uretritis. Pero ese es cuando ocurre exclusivamente esos tres. Cuando es artritis reactiva, puede ser por una diarrea, por cualquier cosa, se llama artritis reactiva. ¿Ya? Este Reiter fue como el que la describió, y lo describió cuando había artritis, conjuntivitis y uretritis. ¿Ya? Pero por supuesto que puede ser por otro tipo de infección, incluso hay gente que por estreptococo, por cosas de la garganta, otras cosas. Pero lo típico que sea genitourinario o por diarrea. Ya les había dicho el compromiso mucocutáneo, esta queratoderma blenorrágica, y acá el HLA-27 es más frecuente que sea negativo, un 50-75% de los casos es positivo. El compromiso ocular, esa es la queratoderma blenorrágica, empieza con esta ampollita y como que van cambiando la piel, es bien marcado. Ahora vamos a hablar de la artritis psoriática. La artritis psoriática, la verdad que tienen un paper de artritis psoriática que está bien bueno. Ahí no sale bastante de la patogenia, eso no importa tanto, no les voy a preguntar así la cuestión más compleja. Pero sí es importante que ustedes sepan que la psoriasis es una enfermedad que no es solo piel, que tiene muchas otras complicaciones, tanto articulares como tienen cuadros depresivos, tienen más frecuencia de enfermedad metabólica. Entonces, cuando ustedes tienen psoriasis, no es que tengan solo la piel, ¿ya? Entonces, la artritis ocurre en un 30% de las personas con psoriasis, ¿ya? Y hay varios tipos de artritis psoriática. Tenemos que existe un tipo distintivo en que se afectan las interfalángicas distales, que como ya vimos, se respetan en la artritis reumatoidea. Tenemos un tipo en la cual hay una oligoartritis simétrica, asimétrica, que pueden haber 2 o 3 articulaciones afectadas. Tenemos otro tipo que es indistinguible de la artritis reumatoidea. Tenemos otro tipo que se llama poliartritis mutilante, que esa es una forma espantosa. Por ejemplo, yo he visto varias veces a esos pacientes, es tanto el compromiso óseo que tienen, porque después vamos a ver que ustedes van a ver en el paper, sale bien clarito que típico de la artritis psoriática, que se afecta un dedo, las 3 articulaciones, y a veces se producen estos dedos telescópicos, que es tanta la reabsorción ósea y tanto el compromiso que queda la piel más larga, y ustedes pueden hacer así como para atrás con la piel, quedan como los dedos, la parte ósea más corta, destruye completamente la articulación. Y también hay un porcentaje de artritis psoriática que tiene compromiso de columna. La psoriasis cutánea está presente en un 80% de los casos. Puede ser previa, concomitante o posterior, ¿ya? Y basta como criterio de artritis psoriática la presencia de una historia familiar, ¿ya? Así es que también uno puede tener una persona que no pueda catalogar como artritis psoriática porque su papá tiene psoriasis y ya basta, puede tener artritis psoriática, ¿ya? Es bastante característico el compromiso de las uñas en la artritis psoriática. Esto puede ser como pitting, que lo vamos a ver, o onicolisis, que es como que la parte blanca de la uña se va hacia abajo. Esto incluso para un odontólogo experimentado puede ser difícil de distinguir, y la única manera a veces es hacer cultivo de hongos. Doctora. Yes.
¿Dentro de ese 80% se incluye la historia familiar? No. Ah, ya. Gracias. Hay que saber que la psoriasis no necesariamente es tan evidente. Por ejemplo, puede haber solo en las uñas, puede haber solo en el cuero cabelludo y que la gente diga, ay, que tengo caspa, no sé qué. Puede ser en el pliegue interglúteo, puede ser en el ombligo, puede ser en varias zonas que uno no necesariamente va a buscar, entonces uno tiene que preguntar dirigidamente. La extensión del compromiso cutáneo no tiene relación con la extensión del compromiso articular. Acá tenemos ejemplos, por ejemplo, la C evidentemente es como igual que una artritis reumatoidea, ¿cierto? La E es un paciente que tiene compromiso axial y ahí se ve que la guatita tiene psoriasis. La F podemos ver que tiene una entesitis. En la G podemos ver que tiene una dactilitis, ¿cierto? En la D tiene los dedos, ahí se ve clarito los dedos telescópicos de la mutilans, ¿ya? También en la B vemos que tiene comprometido con dactilitis y en la... Y yo diría que en la B también tiene un poco de compromiso en la A se nota claramente que tiene compromiso de la interfalángica distal y con compromiso de las uñas también se ve. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Pero en todo caso, esto es lo mismo que sale en el paper, para que ustedes ahí lo vean con más detención. Ese paper está súper bueno. Esto lo saqué de LASA también y se ve que hay cambios unguiales que pueden ser horrorosos en los pacientes, sobre todo una mujer, son muy terribles en los pacientes con psoriasis. Entonces estos son los criterios, que no es para que se los sepan de memoria, es para que sepan en qué yo tengo que pensar. O sea, a mí no me interesa que ustedes digan, y la historia personal es un punto y la historia no sé qué, no. Lo que me interesa es que cuando yo sospecho una artritis psoriática, ¿ya? Incluso ustedes pueden ver que la historia familiar de psoriasis dice en el primero o segundo grado, ¿ya? Puede ser un primo. Esto es bien terrible, porque tengo pacientes con espondiloartritis y ahí la ley de Ricaurte-Soto no se lo cubre. En cambio, la artritis psoriática sí le cubre la terapia biológica. Y entonces, cuando tiene espondiloartritis espantosa, le digo, pucha, averígüese todos los parientes, ¿cómo no va a tener alguno que tenga psoriasis? ¿Me entienden? Igual eso tiene una razón, es porque no está aprobado en la FDA el espondilo, en cambio la artritis psoriática sí. Pero igual es complejo, porque a veces uno ve pacientes que, terrible la espondiloartritis y no tienen derecho a estos biológicos. La dactilitis, la historia de dactilitis también, y las alteraciones radiológicas. Esos son los pitting, ¿ya? Hay que buscarlos porque, o sea, las personas no les van a contar, o sea, ellos lo han tenido siempre, no les llama la atención. Esa es una dactilitis. Y también tienen, ustedes ven que está la psoriasis en placas. ¿Ven dónde está la estrellita? ¿Ven la estrellita? Sí. No, Sí. Ahí se ven las placas de psoriasis, ¿ven? Y en las uñas, la parte blanca, en el mismo dedo que tiene dactilitis, ven que es como hacia abajo. También tiene compromiso unguial. Y eso es de nuestros amigos de los Países Bajos. Ahí se ve el compromiso de la uña, ¿lo ven? Sí. Me tienen que contestar, si no yo me aburro. Ya, esa es la psoriasis. Ese es un tipo de psoriasis media rara, pero para que vean que también hay algunas espantosas. Esto es dactilitis y psoriasis, compromiso unguial. Eso es con compromiso de las articulaciones interfalángicas distales. Eso es una artritis muy similar a la artritis reumatoidea con compromiso de las uñas. Este es un paciente de nosotros, que ahí se ve que tiene psoriasis y que tiene una artritis, que si no fuera por la piel parecería artritis reumatoidea, ¿cierto? El mismo viejito
que tiene artritis psoriática. El mismo viejito, le tomamos fotos, se cree modelo el viejito. Ese es el compromiso de que se produce como el lápiz, se va destruyendo y por eso se va que a los dedos telescópicos. Este me parece que es el mismo viejito. Bueno, la espondiloartritis también se puede ver en las enfermedades inflamatorias intestinales. No es tan frecuente, ¿ya? Pero igual se puede ver. Y la mitad de los casos tienen HLA-B27 positivo. También pueden tener artritis periférica y pueden tener compromiso cutáneo como eritema nodoso. ¿Ustedes han visto eritema nodoso? Son unas placas que son como una espinilla gigante, súper dolorosa, que por ejemplo están entre la rodilla y el tobillo por delante, ya en la pierna. Y son muy, muy dolorosas. Y se ven en varias enfermedades. También se puede ver en el lupus, en el BSET, en varias. Entonces, ¿cómo diagnosticamos las espondiloartritis? Entonces, cuando nosotros vemos una persona joven que lleva 3 meses con dolor lumbar, independiente como sea, porque en este estudio se vio que habían personas que lo único que hicieron fue personas que sean mujeres o hombres entre 16 y 46 años que hubieran tenido dolor de espalda, independiente de cómo fuera. No es normal tener 3 meses de dolor de espalda, ¿cierto? Cuando uno ha tenido lumbago, ¿a alguien le ha durado 3 meses? ¿Ha tenido algún dolor de espalda por 3 meses? No. No. Ya. O sea, uno tiene dolor de espalda, pero de a poquito se le va pasando, ¿cierto? Ahí, si uno le tiene una imagen que demuestra sacroileitis, bingo, tenemos, y basta una de las características que están aquí abajo para hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son las características? Dolor lumbar inflamatorio, que ya vimos cómo se definía, que tienen en otra diapositiva, ¿ya? Artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Esto parece como raro, pero es así. Ustedes cuando tienen un lumbago y es por artritis, cualquier antiinflamatorio por rasca que sea, de eso cuestan lucas, cuestan 100 pesos, les va a ayudar mucho más que ustedes si toman uno mucho más fuerte como Ultramal, que prednisona, cualquier otra cosa. Porque esto es específico, la respuesta al antiinflamatorio. ¿Ya? Y cuando uno, porque siempre la medicina es enredada, uno no tiene tan claro, no les deja antiinflamatorio mientras se hace los exámenes y eso ayuda a saber, porque por supuesto que no va a quedar perfecto, pero lo va a ayudar bastante. Una historia familiar de espondiloartritis, no le pregunta si tiene familiares tiesos, el HLA-B27 y la PCR alta. Cuando tienen HLA-B27 positivo, como sabemos que hay personas sanas que pueden tener eso y también los familiares pueden tener eso, de las personas con HLA-B27, hay que tener 2 criterios para poder hacer el diagnóstico. Más que por aprenderse los criterios así como este da un punto, este da 2 puntos, me interesa que ustedes sepan que si usted, una persona, un dolor lumbar le dura más de 3 meses, esto es lo que hay que preguntarle. ¿Ya? ¿Capiche? ¿Se entiende? Sí. Sí. Doctora, tengo una pequeña consulta. Doctora, ¿cómo se diferencia una entesitis de una fascitis clínicamente o solamente se tiene que diferenciar con exámenes? O sea, la entesitis es el dolor en el sitio de inserción. En la fascitis, por ejemplo, la fascitis plantar, es toda la planta, es distinto. En la entesitis duele ahí, ese puntito. Ya. Puede que se corra un poquito, eso es distinto. Es como en el sitio donde se inserta, que se inflama, que es característico de estas enfermedades, que no se produce de las otras artritis. Ya, de acuerdo. ¿Ya? Muchas gracias. Y además es bien especial porque cuesta mucho que se quite. O sea, hay remedios súper potentes que sirven para las otras y que no sirven para esto. Incluso no todos los biológicos sirven para la entesitis. Los biológicos, por ejemplo, se pelean porque todos cuestan más o menos lo mismo, como $1,000 por ahí. Y entonces es difícil de ver cuál se lo da a uno a cuál paciente. Y hay algunos que dicen que responden más a la entesitis que otros. O sea, es muy específica la entesitis.
Entonces, cuando tengo lumbago inflamatorio, ¿cómo es el lumbago inflamatorio? No sé, del reposo empeora. Ya, algo es algo. Por lo menos empezamos con una cosa. Artritis, entesitis, inflamación ocular. Si tengo alteración en las imágenes, VHS-PCR alta, buena respuesta antiinflamatoria. Se ve como súper rasca comparado con lo otro que es más duro, pero por eso mismo sirve porque es más simple de hacer. HLA-27, historia familiar, una infección previa o psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal, todo eso resume cuáles son las características de los pacientes con espondiloartritis. Y eso lo pueden encontrar en ASAS. Ya, esto es la pirámide diagnóstica de espondiloartritis. Paciente con dolor crónico. Y allá abajo, paciente con ya la radiografía con sacroileitis totalmente alterado. Ahí, dependiendo de qué cosa yo encuentro, voy como sumando probabilidad. Esto es como una pirámide que permite saber, dependiendo de todas estas alteraciones, la probabilidad que tengo de que sea específicamente una espondiloartritis. ¿Se entiende? Sí. 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 Esta me gusta a mí porque es como un cuadrito resumen de lo que hemos hablado y nos permite diferenciar cada uno de los tipos de espondiloartritis. Esto es como se clasificaba antes la espondiloartritis, pero igual son los distintos tipos. Por ejemplo, la espondiloartritis psoriática se produce igual en hombres que en mujeres, al igual que la enteropática, pero las otras predominan todos los hombres. ¿Ya? La espondiloartritis anquilosante en un 100% afecta a la columna y las otras son bastante menos. ¿Ven? El compromiso de las articulaciones sacroiliacas es simétrico solamente en la anquilosante y en la enteropática. Y así nos permite, así como ver todo lo que hemos visto en la clase en un cuadrito. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? Por ejemplo, en la artritis reactiva hay un gatillante infeccioso, siempre. En teoría, porque puede ser que en algunos casos no lo identifiquemos, pero en teoría hay. ¿Ya? Está bueno este cuadrito, ¿cierto? Sí. Puede servir para la prueba. Sí. Típico que nos pregunta, ¿cuál tiene no sé qué? ¿Cuál tiene no sé cuánto? Se lo estoy soplando. Gracias. Y Gracias. acá vemos que es este otro mismo que sale en el paper, en el que tienen ustedes, y se ve cuáles son las características de por ejemplo, la entesitis, en cuáles se ve el compromiso de las uñas, la HLA-27, en qué porcentaje. También este es bien didáctico, cuando uno ya ha leído todo, es una ayuda. Ahí vemos que el compromiso axial no está presente en todas, salvo el anquilosante, que es esta simétrica, espantosa, que todos tienen HLA-27, que es muy agresiva. Y la verdad es que ahora se sabe que existen, antes era requisito para que alguien tuviera espondiloartritis tener alteración radiográfica, y con eso muchas personas que tenían por resonancia no se diagnosticaban, pero ahora ya se sabe que con resonancia también se pueden diagnosticar. Y esto es como ya para resumen de todo lo que hemos visto. Última clase, me voy a aburrir, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes están felices de que termina la clase? No, porque siguen las otras. Sí, mejor reumato. Entonces, acá tenemos un resumen. Por ejemplo, cuando hay una artritis simétrica, artritis reumatoidea. Dependiendo del número de articulaciones afectadas, poliarticular, artritis reumatoidea. Compromiso distal no afecta a la artritis reumatoidea, que es proximal. ¿Cuáles son las? Por ejemplo, lo que yo les decía, todas las articulaciones de un mismo dedo es como algo súper característico de la artritis psoriática. La gota generalmente cuando se inicia es monoarticular, por supuesto que ya a 40 años puede ser poliarticular, puede ser como se le ocurra. El dolor
Mire esto que choro, lo hacen con un dolorímetro. Y ahí el dolor se supone que es peor en la artritis psoriática. La coloración son medias moraditas en la artritis psoriática. La gota para qué hablar, pues son roja, morada. ¿Tiene o no tiene compromiso espinal? ¿Tiene o no tiene sacroileitis? ¿Ya? Todas esas cosas. Profe, ¿Yes? pero en lo del dolor, eso no mide la sensibilidad. Lo que pasa es que tienen... Debería de ser peor en la artritis reumatoide. Esto es una cuestión gringa, sí, pues esta cuestión da lo mismo. O sea, esto es una forma que ellos tienen como para tratar de objetivar el dolor, y lo hacen con cierta presión, con cierto peso. ¿Ya? Ya. Yo lo sé porque ustedes no sé si han escuchado la fibromialgia. Yo Sí. una vez estuve Sí. súper experta en fibromialgia, y ahí tienen una cosita que es un peso determinado, que es la presión que uno le hace al paciente para determinar los puntos dolorosos. Porque yo me acuerdo que yo estaba en la beca y tenía un compañero pues que era de otra parte, no tengo nada que ver con los otros, pero igual. Entonces, cuando no sabía lo que era, apretaba a los pacientes, por supuesto que todos se quejaban. Pues. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Sí. Porque uno tiene que ver los puntos dolorosos en la fibromialgia. Entonces tiene que haber una estandarización de ese punto, y eso tiene que ver con esto. ¿Es por kilo o dolorimétrico puede ser por las escalas? Esto es como lo mismo que yo les dije antes, y está en el paper, que es que yo encontré que era más fácil de la otra manera, que cuando tienen radiografía alterada, cuando tienen HLA de 27, y ahí tienen que ir sumando la presencia de otras características que son las que están arriba, que es una forma distinta de ver lo que ya vimos antes. Que esto es exactamente lo mismo, es como, dependiendo de si me sale alterada, lo mismo que hago una radiografía. ¿De dónde tiene que ser la radiografía? Cuando yo sospecho una espondiloartritis. Eso, ¿por qué? Porque la columna se afecta más tarde. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes van a ver un doctor, les hace una radiografía de columna y les dice, está normal, señor, usted está puro hinchando, tiene que ir al psiquiatra. Y es porque el doctor no sabe que la radiografía de columna puede estar 100% normal y tener una espondiloartritis súper grave. ¿Ya? Pero ustedes, como son avispados, van a saber que hay que hacer la sacroiliac y no la de columna lumbar. ¿Ya? Sí. Entonces, esto de la higiene es para que coman sanito, para que no se les produzca artritis reactiva. Tienen que tratar de tener la postura adecuada. Tienen que, ojalá, hacer ejercicio. Siempre se recomendaba las piscinas, ahora se sabe que todos los deportes sirven, salvo los que tienen impacto. ¿Ya? Y es súper importante que hagan ejercicio. También, dentro de las cosas no medicamentos, baño de tina hirviendo, con una ducha con agua hirviendo, es como tomarse un antiinflamatorio para tus pacientes, igual sí. En cuanto a los medicamentos, la estrella aquí se llama antiinflamatorios. Los corticoides no es tan bueno porque además estos pacientes tienen más osteoporosis, porque tienen esa inflamación persistente. En cuanto a los antiartríticos, estos sirven para la artritis periférica, pero se ha demostrado que de los AINE nos pasamos a los anti-TNF, que no tienen ningún valor. Los antiartríticos tradicionales o DMARS, los que usamos para la artritis, nos sirven para la columna. ¿Ya? Y la terapia biológica realmente ha cambiado la vida de estos pacientes. Esos tres que están ahí son anti-TNF, y la gracia que sirven tanto para la piel como para las articulaciones. También tenemos los anticuerpos anti-interleuquina 17, que se utiliza en la artritis psoriática, y también eso se describe que son útiles para las entesitis, es el secukinumab. Por supuesto que estos no son gratis, son carísimos. Ahora, gracias a Dios, están disponibles, esos 4 están disponibles para la artritis psoriática. Y tienen, por supuesto, más riesgo de infecciones, hay que descartar la tuberculosis, hacer el examen del SIDA, el examen de la hepatitis B y C, y requieren un control frecuente
muy seriado inicial para hacerle exámenes, para ver que las defensas estén buenas, el hígado esté buena. Así que ahora me duelen las orejas todos estos días, porque tenía como 5 pacientes que le habían aprobado justo el tratamiento. Y yo no se lo empecé, porque me dio susto empezárselo, porque en el hospital no están haciendo ni exámenes, se pueden pegar el bicho del coronavirus, uno no sabe la respuesta inicial que van a tener. Cuando ya lo estaban tomando, yo se los mantuve, pero cuando tenían que empezar, hay varios que me quieren así, que me tienen el combo preparado, pero la verdad es que parecía riesgoso. Así que cuando se acabe el coronavirus van a poder empezar varios. Así que están todos doloridos por mi culpa, o por la culpa del coronavirus. Ya, esto no es para que se lo aprendan, esto está en las diapositivas, está en el paper que ustedes tienen. Ahí se ve que, bueno, es interesante, los antiinflamatorios, el naproxeno tienen efectos gastrointestinales, pero eso ya se sabe, que tienen todos los antiinflamatorios. En cambio, el diclofenaco tiene efectos cardíacos que no están descritos tanto en dosis habituales en todos los antiinflamatorios, entonces uno debería evitarlo. La endometacina es como rasquita, así como antigua, pero es súper potente. Yo diría que no hay estudios que la valen, pero así como que uno que ha visto harta reumatología es como el más potente. Tiene alto efecto adverso, duele la cabeza, se tolera mal, pero cuando yo tengo una paciente que la pobre, bueno, que yo por eso me acuerdo de la Maciel, porque la Maciel le consiguió el remedio. Maciel. Sí, la Carmen. La Maciel tiene un amigo que tiene esta cuestión y él no tenía un remedio, entonces la Maciel se lo confiscó y se lo dimos a esta paciente. Y ella, la dosis habitual de la endometacina es 1 cada 8 y ella se toma 2 cada 8, la dosis máxima. Y la pobre es bien bonita, la pobre, pero está toda chueca. Y si no se pone estos biológicos, no puede hacer nada. Y el laboratorio se los regala, pero le regala, por ejemplo, 1 mes, 2 meses al año, entonces hay que hacer ahí más o menos que bingo para conseguirle. Porque de los antiinflamatorios nos pasamos a los biológicos, ya está con adalimumab, y los pacientes que ya están con biológicos hace mucho tiempo, a veces uno los puede distanciar, entonces ahí uno se los puede conseguir. Pero es fregado, es muy complicado. Y acá tenemos el secukinumab, que si ustedes se fijan, anti-interleuquina 17, el que está de abajo para arriba, el tercero, ese también está disponible, puede tener efecto de candidiasis como efecto adverso, y es bastante bueno, y si ustedes se fijan, se utiliza en la psoriasis porque tiene no solo respuesta para las articulaciones, sino que tiene excelente respuesta para la piel. Entonces ahí uno tiene que sopesar qué es porque hay gente que tiene mucho compromiso cutáneo, hay pacientes que nosotros hacemos un score del porcentaje de piel que está afectado. Hay gente que tiene el 80% de la piel afectada, o sea que lo raro es un pedacito de piel que no tenga psoriasis, que ya es como que se hubieran puesto un traje para hacer surf. Todo rojo, entero. Y, bueno, estos son los anti-TNF, que es una proteína de fusión, la TNF que está a la derecha, los otros son anticuerpos monoclonales, murinos, y el otro totalmente humanizado. Los pobres pacientes a veces, doctora, usted me está dando ratón, ¿cómo que los pobres se urgen con esto que diga murino? Y es como que no los hubiera echado al cloro. Entonces el paciente que está con el biológico, preinfusión y posinfusión, realmente es magia. Son súper buenos estos biológicos. Como que lo hubiéramos echado al cloro al paciente. ¡Se acabó! Doctora, una consulta. Yes. Respecto al hernia del núcleo pulposo, ¿hay algún componente genético o hereditario? Yo no lo leí en ninguna parte. Ya. Es que sí, que ahora claramente se sabe que si uno se opera se evita el tiro, pero no necesariamente hay que operarse, y muchas veces se soluciona solo. Después de un tiempo, hacer quimio, por supuesto que va a tener que aguantar el dolor más tiempo, pero no necesariamente tiene indicación quirúrgica. Es que a mí hace poco me detectaron una hernia, una resonancia magnética, y preguntando a mi familia, mi papá también tuvo una hernia más o menos como a los 25 años.
Entonces, Lo que pasa es lo siguiente, en eso hay que tener mucho cuidado. Tener hernia, o sea, hay mucha gente que va por la calle y tiene hernia. Por eso es que uno solo tiene que hacer la resonancia si, o sea, el encontrar una hernia, para que la hernia sea la culpable, tiene que explicar absolutamente por el compromiso radicular, ¿me entiendes? Es súper enredado tener la resonancia primero y no tener el síntoma rizoso. Tiene que ser el síntoma exacto que se explique por la hernia. ¿Ya? En eso Sí. no es tan simple. Y solo se justifica porque tú que hay traumado, te dicen que tiene una hernia, entonces más o menos que te debe hacer, me duele la hernia, no sé qué. Y eso pasa por una gente que estudia en medicina, te pasa como le pasará a los otros pobres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que anda circulando con hernia y no pasa nada. Y no tiene ni un síntoma. Entonces hay que corroborar, o sea, tiene que haber una correlación exacta entre los síntomas y la hernia para que se pueda explicar por eso. Y para que se justifique operarse, y primero hay que hacer la quine, salvo que hayan todos estos otros síntomas de compromiso neurológico severo y progresivo. Sí. ¿Alguna pregunta? Doctora, Doctora, ¿el ejercicio en la espondiloartritis evita la progresión de la enfermedad o no? Mira, no te puedo decir que evite la progresión, pero, a ver, del punto de vista sintomático, eso sí te lo digo. Los pacientes se sienten mucho mejor. Y yo creo que lo más, o sea, hay varias cosas que hace. Primero, mantiene el peso, que el peso sí daña. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, en ese sentido podría indirectamente. Y también mejora la postura. Entonces, no te puedo decir que haya visto un estudio que diga que sea tan así, como el estudio de lo biológico, ¿me entiendes? Ay, Pero y lo otro, creo que de el todas maneras es tratamiento. importante, porque como se siente el paciente importa mucho. Ay, y lo otro, el tratamiento de la artritis reactiva es, no sé cuál es. Es antiinflamatorio. Ah, ya. Se da antiinflamatorio y cuando ya se prolonga más en el tiempo, cuando tiene compromiso periférico solamente, se puede dar una droga modificadora de la enfermedad, que en este caso se prefiere habitualmente a sulfidine, que también se puede usar para la artritis, pero que no es la primera opción. Y cuando es mucho, también se puede usar metotrexato, que los dos sirven para artritis periférica, pero que no le van a servir para el compromiso axial. Ah, ya, gracias. doctora, ¿Yes? ¿el síndrome de Reiter da las tres cosas juntas? Sí. ¿Se presentan al mismo tiempo cuando llega a la consulta? O sea, no necesariamente, porque acuérdate que la infección puede ser previa. Eso. Pero tuvo las tres cosas. Ah, ya, gracias. O sea, tiene las tres cosas, pero que eso que sea simultáneo, no. En realidad no. Ah, ya, esa era La infección tiene que duda. ser previa. Gracias. Doctora, Yes. una pregunta un poco como de copuchento, en el sentido de que el tema de los tratamientos biológicos igual es como muy, muy, muy nuevo. Antes, por ejemplo, después de pasar la primera línea o segunda línea de tratamiento, ¿qué se hacía después con estos pacientes? Nada, rezar nomás. ¿Solo darle para el dolor y chao? Se deja antiinflamatorio. Igual uno en la mayoría usaba drogas modificadoras de la enfermedad. O sea, metotrexato, asulfidine, leflunomida. Pero no servían tanto. No, o sea, para la parte axial se supone que no sirve. Ya. Y ahora tampoco están disponibles, entonces igual es complicado. Doctora. ¿Aló? ¿Aló, sí? Estoy hablando con la Camila Guajardo, que se quedó sin wifi, y ella pregunta sobre qué modalidad va a ser la prueba, si la alternativa son de desarrollo, y si podría haber un simulacro de prueba, como para probar la conexión y todo. Pregunta la Cami. Ya, mira, yo pretendo hacerla estilo Dr. Lama, así de pregunta corta.
Ya, de desarrollo, pero pregunta corta. Sí, porque si no, es como mejor que la haga uno nomás y le ponemos la nota a todos, ¿por cierto? Ya. Y lo del simulacro, como para Voy a probar hablar con Negra para lecciones. ver, pues, igual voy a pedir asesoría, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya. La verdad que es importante que aprendan esto, porque esto puede ser así, ay, qué raro, el lúpulo, la esclerodermia, pero es la única vez que lo van a ver. Y son enfermedades que provocan mucho dolor en los pacientes y les pueden cambiar la vida a ustedes, sabiendo aunque sea ni tanto, pero saber tener clara la película es importante. Así que traten de aprender y yo la idea de la prueba es preguntarle cosas que en mi opinión necesiten realmente saber. Ya, así que nada de cuestiones raras, pero tengan claro lo básico. Por eso tienen que todos estudiarse todos los seminarios, ¿ya? Porque ahí está como resumido todo lo más importante. Tenía la duda si capaz que no alcancemos el otro miércoles, pero ahí, bueno, por último hacemos un día más tarde, algún día, ¿cierto? Sí. Porque igual son hartos. Porque mañana queda libre, pero usted igual la idea es que lo preparen con tiempo y todo. Porque habíamos quedado de acuerdo que iba a ser ese día. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguna duda más? Sí, y ahora doctora. sí que espero subir Hay una- el porcentaje, pero ya, digamos, conversé con la escuela y toda la cuestión de que los que han hecho medicina molecular no lo tienen que hacer de nuevo. Y si reprueban, ojalá que nadie repruebe, pero si les va mal a alguien, tampoco tiene que hacer lo que no ha reprobado. ¿Ya? Doctora, Yes. hay una pregunta en el curso que dice que si puede mandar el programa y si acaso los módulos siguen siendo reprobatorios. Sí, los módulos son reprobatorios. Ya. Mira, la verdad es que todo el programa yo me he demorado tanto y me he hecho tanto rogar porque hay una cosa que se llama que los programas tienen que ser decretados, ¿ya? Entonces no basta con que yo todos los otros años yo cambiaba la cuestión y todo yo feliz, pero al final la cuestión tiene que ser decretada, ¿me entiendes? O sea, no basta, tiene que ser oficial. Y todas estas cosas, estas últimas que le he dicho, se juntó el comité curricular y la aprobó, ¿me entiendes? Porque no basta con que yo cambie, no puedo yo llegar y cambiar. Tiene que ser que la escuela apruebe la cuestión. ¿Ya? Ya, doctora. Doctora, Yo lo aprendí por lo que me cuentan ustedes, que son como verdaderos, no sé por qué estudian medicina, mejor estudian derecho después de todo lo que hacen. Así que ahí aprendí. Ya, no digo más cosas mejor. ¿Estamos? doctora, Yes. es que el tema del simulacro, por lo que yo entiendo, es como para ver si, no sé, la forma en que salen las preguntas, que, no sé, el hecho de no poder volver atrás, nosotros pensábamos poner varias preguntas en la misma plana, por decirlo así, cosa de ir respondiendo No, sí, y te poder encuentro toda la razón. Yo ahora mismo voy a empezar ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Hola. Hola. Hola, nosotros la vemos. Nosotros sí la vemos y la escuchamos. Sí, la escuchamos. Miren, yo ahora voy a comunicarme con Educación Médica, con la PAR y con todos para tratar de hacer lo mejor posible. ¿Ya? Y yo creo que vamos a tratar de hacerlo, por ejemplo, unas preguntas primero, después las otras y así, ¿me entienden? Esa es como la idea teórica. También para evitar que copien. Porque yo también, o sea, si me la están dando, que no copia, pues si no es tonto. No copiamos nosotros. No copiamos. No, jamás. ¿Me escuchan? Sí, sí la escuchamos. Sí, profe. Estamos entonces, ¿ya? Y bueno, cualquier duda se comunican conmigo, ¿ya? Después se supone que viene hemato, después neuro e infecto.
en mayo. ¿Ya? Ya. Que estén Ya. muy bien, Bueno, hagan cuarentena, adiós. estudien harto. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, chao. Gracias, chao. Chao.